Hola, ¿cómo han estado? Me da mucho gusto volver a estar a través de este medio, pero sobre todo agradecer la atención que dan a cada video que estamos subiendo a la plataforma y sobre todo la seriedad que le están dando a este asunto ahora que estamos en pandemia. Pues quiero hablar acerca de la resurrección. Quiero aprovechar este tiempo de celebración. Hoy en muchas partes del mundo, casi en la mayoría del mundo, celebra el día de la resurrección de Jesucristo. Las religiones más importantes del mundo celebran, como lo es el catolicismo, cristianismo, celebran que Jesucristo resucitó. Nosotros lo creemos porque nuestra base, nuestro fundamento es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Jesucristo resucitó al tercer día. Esa es parte medular de nuestra fe. Tiene una gran importancia. Y quiero aprovechar acerca de la resurrección de Jesucristo para llevarlo a un plano más práctico. Podemos hablar de temas teológicos, podemos hablar del significado, la profundidad y tantas cosas, pero quiero aprovechar esta oportunidad para que podamos llevarlo a nuestro día a día. Esta pandemia indudablemente ha causado muchos estragos, no únicamente a nivel mundial, ha causado muchos estragos en el núcleo familiar, en lo que son las relaciones sociales, las relaciones humanas. Ha creado un gran vacío en los corazones. Hoy en día vemos que mucha gente está perdiendo la vida, se está quitando la vida. En algunos países asiáticos se ha incrementado la tasa de suicidio a causa de esta pandemia. Muchas personas han estado cerrando o bajando las cortinas de sus negocios. En la familia, los matrimonios, muchos matrimonios están en quiebra, están agonizando. Jóvenes, niños, han perdido el ciclo escolar. Algunos jóvenes, algunos niños han perdido el ciclo escolar o ya lo dan por perdido porque no logran adecuarse a este sistema, nuevo sistema de educación a través de distancia, a través de lo que son el televisor, las redes, las plataformas. Ha causado bastantes estragos en lo físico. En lo físico nos damos cuenta que en algunos casos estamos engordando o en algunos otros casos estamos perdiendo peso. En mi caso, pues estoy engordando un poquito, pero veo los estragos de esta pandemia. Las relaciones ya no son como antes. Espiritualmente también está afectando demasiado. Muchas iglesias, muchos lugares de reunión están cerrando, ya no van a volver. En algunos otros casos están viviendo ataques verdaderamente mortales hacia la misma iglesia. Pero, ¿qué podemos aprovechar de todo esto? Voy a leer un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Hechos, capítulo número 1, versículo 3, para poder entender un poco más este tema y la base de nuestro fundamento. En Hechos capítulo 1, versículo 3, leemos algo muy, muy interesante. Te lo voy a leer. Dice la palabra de Dios. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Fíjate, 40 días Jesús apareció a sus discípulos y estuvo haciendo demostraciones que verdaderamente Él estaba vivo. Ahora, encontramos muchos sectores de la sociedad que están agonizando. Muchos matrimonios están agarrando de un hilito muy delgado. Muchas personas están cerrando negocios. Muchas personas están cayendo en la depresión, están cayendo en la soledad. Estamos viviendo tiempos verdaderamente agonizantes o verdaderamente devastadores dentro de la sociedad. ¿Cómo nos puede ayudar el saber que Jesucristo resucitó al tercer día? ¿De qué manera podemos aprovechar esta palabra? Indudablemente Jesús vive. Y yo quisiera aplicarlo en un primer punto.
El primer punto es que Jesús resucitó. Jesús resucitó al tercer día. ¿Qué quiere decir con esto? Que el personaje más importante de nuestra fe, que el personaje del cual se habla que vendría la salvación, la redención, la resurrección, es Jesucristo. Y Él está vivo. La palabra dice que Él resucitó. Podemos decir que el ancla de nuestra fe es la persona de Jesús. Y Él está vivo. Él no está muerto. Imagínate que el personaje principal de nuestra fe, en el cual se fundamentan nuestras creencias, nuestra convicción, no hubiera resucitado o hubiera muerto y jamás se hubiera levantado entre los muertos. ¿No crees que nuestra fe sería una fe muerta? ¿Que creeríamos en una salvación a medias? ¿Que creeríamos en una vida eterna a medias? Y por lo tanto inconclusa. Pero el punto número uno, que es base primordial de lo que vamos a hacer y de lo que vamos a aprender, es de que Jesús vive. No es un personaje ficticio, no es un personaje que podemos acomodar a los caprichos de nuestra mente, no es un personaje que podemos crearle un color de piel o que podemos, según nuestro deseo, hacerlo a nuestra medida. Jesús existe, Jesús vive y Él está siendo adorado en este preciso momento donde Él está, en el tercer cielo. Él sigue recibiendo adoración y ahora Él es el Rey. Por lo tanto, eso es muy importante para nosotros. Como lo decía hace un rato, estamos viviendo tiempos críticos y muchas personas se han levantado de las ruinas, se han levantado a una nueva vida, a una vida novedosa o victoriosa. El punto número 2 que quiero mostrar es que ¿cómo podemos nosotros salir de las ruinas? ¿Cómo podemos levantarnos de entre los escombros? Y lo digo de una forma en metáfora. ¿Cómo podemos levantar un matrimonio que está en ruinas, que está en escombros? ¿Cómo podemos levantar a nuestros jóvenes que están desesperados, que ya están ansiosos? Conocí la historia de un joven que vive en otro país muy cercano a nosotros, que entró a una de las universidades, por decirlo así, famosas o de buen prestigio en otro país. Viene la pandemia, él entra con muchas ilusiones, con muchos deseos. Llega la pandemia, cambia el sistema por completo. Y no únicamente en cuanto a la forma de dar clases, de recibir las clases, sino que cambia por completo. Este joven ante esta situación y al ver la necesidad que le está pasando, opta por dejar la universidad, tal vez por tiempo indefinido, porque sus necesidades o sus recursos cambian de una forma drástica. ¿Cómo podemos o cómo podrá ser ese joven o ese niño que está perdiendo un año escolar a causa de este sistema? ¿Cómo puede levantarse una persona que tal vez ya está agonizando, no únicamente eh, eh, económicamente, sino espiritualmente? Esta pandemia no únicamente se ha llevado a mucha gente que amamos, no únicamente se ha llevado a gente que hemos conocido, sino hay gente que está viva y que está muriendo, y no únicamente por el virus, sino que está perdiendo toda expectativa y toda esperanza. Muchos matrimonios no pueden adecuarse a este nuevo sistema y están optando por divorciarse. Creo que puedes entender de lo cual estoy hablando. ¿Cómo puede levantarse de la muerte alguien o algo? El segundo punto que quiero hablar es que el primer paso es morir. Jesús tuvo que morir. Jesús indudablemente tuvo que morir para que resucitara. Y muchas veces creo que es importante tocar fondo. ¿Qué quiere decir con esto?
que parece que vamos a llegar al momento donde ya no va a haber nada que nos pueda levantar. Voy a leer un versículo que está en Gálatas, capítulo número 2, versículo 20, para que podamos fundamentarnos en la palabra. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjese, algo muy importante que debemos de considerar es que debemos de morir a nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de morir a nuestros pensamientos. Debemos de morir a nuestros ideales. Muchas veces las circunstancias hacen que cambiemos de óptica. Muchas veces estamos tan cerrados en un pensamiento, estamos tan cerrados a una forma de pensar, a una idea, a un cuestionamiento. Estamos tan aferrados a un molde que creo que es necesario que todo ese molde, que todas esas ideas, que todos esos cuestionamientos se vengan hacia abajo. ¿Qué quiere decir con esto? Que es el tiempo del sacrificio. Cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, Él se despojó de sí mismo. Él en su posesión o en su oficio de rey, Él se despojó de ese reinado. Vino a la tierra y vino exclusivamente para abrir o para dar apertura al reino de Dios, para hablar no de sí mismo, sino del reino de Dios, de las bienaventuranzas, de las bendiciones que implica el reino de Dios, de la nueva ética de vida de todos aquellos que creen en Él. Pero también fue a la cruz del Calvario, que significa el sacrificio. Muchas veces no va a ser nada fácil sacrificarnos. Si queremos levantar un matrimonio que está en ruinas, el mejor momento es el morir al yo. ¿Qué significa con esto? Que viene el tiempo del sacrificio, que ya no se trata tanto de mí, sino se trata tal vez tanto de la otra persona, del cónyuge o de la misma familia. Ya no se trata tanto de mis propios pensamientos, de mis propios ideales, que fueron adquiridos a través de la cultura de nuestro hogar, sino que ahora las cosas van a ser a través de un sacrificio. Tenemos que morir. ¿Para qué? Para que pueda venir una nueva vida. Si no hay, si no hay muerte, no va a haber resurrección. ¿Y qué quiere decir con esto? Que voy a tener que morir a mí mismo. Que si quiero que vengan las cosas nuevas que Dios quiere o que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, es necesario morir. Leía recientemente la historia de un futbolista muy famoso, tan famoso, él vivió en Irlanda del Norte. Algunos visores de fútbol vieron su talento, estuvieron rogándole a sus padres desde muy pequeño que se fuera a un equipo de fútbol. Después de tanto insistirles, al año siguiente, él muy joven se va a vivir a Londres. A los 17 años, él ya estaba firmando su contrato en uno de los equipos más famosos de Inglaterra. Llegó a ser una estrella, llegó a ser un crack. Empezó a ganar mucho dinero. La fama le venía a montones. Empezó a conocer mujeres, pero su vida se volvió desordenada. Él no tocó piso, sino que él se deslumbró. La fama, el dinero, las mujeres hicieron que su vida se convirtiera en un verdadero caos. Él llegó a ser indisciplinado, él llegó a ser seleccionado de su país, Irlanda del Norte. Él era el ídolo, pero llegó un momento donde las indisciplinas, la inconstancia, el ego, lo llevaron a la quiebra. Fue expulsado de una concentración de su selección, fue expulsado después, posteriormente, ya de manera definitiva de su selección por sus inconstancias, por no ser disciplinado, por ser tan desordenado en su vida, que llegó a jugar fútbol
en equipos no muy famosos, equipos que no le ofrecían mucho, su fama se había desvanecido. Él, al ver esa situación, muy joven, empezó a ayudar a su hermana, a darle alimento a los alcohólicos que había en la calle, empezar a tratar de ayudar a la gente que estaba desamparada. Él encontró su verdadero oficio en ayudar a las personas. Él cayó a la ruina, perdió fama, perdió dinero, ya nadie lo quería en un equipo de fútbol, pero ante esas ruinas él pudo darse cuenta que su vida tenía sentido. Él conoció a Dios y empezó a ayudar a la gente que le rodeaba. Para no serte larga la historia, entregó su vida a Dios y dejó por completo el fútbol. Y hoy en día él está ayudando, o él es un hombre religioso que está ayudándole a mucha gente de su comunidad. ¿Qué quiere decir con esto? Que él tuvo que tocar fondo, que él tuvo que llegar hasta lo más profundo de tal vez de su vida para poder darse cuenta que con Dios la vida tiene sentido. Y muchas veces creo que va a ser necesario que toquemos fondo o que, o que muramos a nosotros mismos para que Dios pueda hacer la obra en nuestras vidas. El punto número 2, tenemos que acceder a Dios. Voy a leer Romanos 8, capítulo 11, para que podamos basarnos un poquito en la palabra de Dios, o mucho en la palabra de Dios. Romanos capítulo número 8, versículo número 11, dice así: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Algo muy importante. En muchas ocasiones estamos preparados, o en algunas ocasiones no, para la muerte. En muchos casos se está preparado para la resurrección. Creemos que Dios nos va a resucitar. Creemos que Él nos va a resucitar para una vida eterna. Creemos que la vida que Él nos va a dar después de la muerte es una vida gloriosa. Y así es. Va a ser una vida sin dolor, sin tristeza, sin enfermedades, sin virus, sin pandemias, sin crisis, sin depresión, nada de lo que conocemos. Todo va a ser nuevo. Verdaderamente lo creemos. Pero consideremos esto. ¿Acaso Dios quiere únicamente resucitar nuestra vida para la eternidad? ¿O también desea resucitar nuestras vidas viejas a novedad de vida? Estoy completamente seguro, por lo que hemos leído en la Biblia, que Dios quiere resucitar no únicamente para la vida eterna, sino para esta vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios nos traslada de una vida de muerte a una nueva vida, novedosa y gloriosa, aquí en la tierra también, con sus menesteres, por supuesto, con sus dificultades, por supuesto, pero aún así podemos tener un pedacito del cielo donde nosotros estamos viviendo. Aún así podemos disfrutar de las bonanzas que ese Padre maravilloso nos da siempre que creamos en Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Qué quiere decir con esto? Que efectivamente Dios quiere resucitarnos a vidas nuevas en esta tierra y en la eternidad. El tercer punto, es accede a Dios. Leímos Romanos capítulo 8, versículo 11. ¿Qué quiere decir con esto? Que el poder del Espíritu Santo va a crear cosas nuevas en nosotros. Ese poder creativo va a restaurar, va a renovar, va a hacerlo como lo hizo con Jesucristo. Y va a hacer cosas maravillosas, va a ser creativo, va a hacer cosas nuevas. Pero algo muy importante, esto no va a suceder si no estamos dispuestos a romper los moldes viejos. ¿Por qué? Porque lo nuevo de Dios, la nueva vida que Dios tiene preparada para cada uno de los que han creído en Él, no va a poder verse en su máximo esplendor si no queremos o no deseamos romper esos moldes viejos. Por lo tanto, tenemos que acceder a Dios.
¿Qué quiere decir con esto? Que no se trata únicamente de querer desear, bueno, voy a ser una nueva persona, bueno, de ahora en adelante voy a renunciar a mí mismo, me voy a sacrificar, voy a tener una vida abnegada, pero si nosotros no incluimos en esta ecuación a Dios, nada va a suceder y el espíritu creativo del que es el Espíritu Santo no va a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque no lo estamos incluyendo. Debemos darle apertura a Dios. El punto número 4, no más condenación. Romanos capítulo 8, versículo 1, lo vamos a leer. Yo te invito a que lo leas en tu Biblia, cualquier versión que tú tengas es buena. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no tenemos por qué tener esa larga lista de acusaciones, esa larga lista de reproches, esa larga lista o esos registros de ofensas que nosotros hicimos, pero que también nos hicieron. No más acusaciones. No importa que hayas hecho mal. Se oye un poquito, no muy, para algunas personas pueden decir, pero ¿cómo es posible que todo lo que se ha hecho en el pasado, aunque haya sido mal, algunas cosas tienen repercusión? Pero para las personas que están en Cristo, para las personas que le han dado acceso a Dios, todas las cosas que se han hecho mal en el pasado han sido borradas por la sangre del Cordero. Algunas de ellas han tenido repercusión, o algunas de ellas todavía tienen, ¿verdad? Eh, algunos indicios, algo se ha cosechado de esas malas decisiones o de ese estilo erróneo de vivir, pero para Dios ya está olvidado, para los que han creído en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir con esto? Que ya no hay más reproches, ya no hay más condenación. Si queremos vivir una vida nueva, una vida resucitada, ya no tenemos esas listas o esos registros que día a día se hablan. Es que él me hizo esto, día a día es que ella me hizo esto. Y esos registros, eso tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque vamos a vivir cosas nuevas. Y cada registro negativo de acusación, de condenación que nos hagamos a nosotros mismos o que les reprochemos a otras personas, eso nos va a dañar bastante y no vamos a poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y por último punto, el último punto, disfruta tu nueva vida. Hay algo interesante en todo esto. Jesús resucitó al tercer día, pero eso no quiere decir que después de la muerte Jesús inmediatamente él ya estaba en resurrección. Jesús se presentó públicamente al tercer día. Al tercer día lo pudieron observar y una mujer lo observó. Después del tercer día, Jesús se le empezó a aparecer a muchos de sus discípulos durante 40 días en diferentes lugares. Aquí podemos encontrar algo muy interesante. Si el matrimonio está en ruinas, si tus estudios están en quiebra, si tu negocio está en quiebra, ya está muerto, si muchas áreas de tu vida están muertas, ya no hay para dónde darle. Y tú crees que Dios puede darte una nueva novedad de vida, puede resucitar de entre los escombros cada cosa que se ha perdido, cada situación que se ha perdido. Hay algo que debes de considerar. Tú ya llevas los pasos. Vas a morir a ti mismo. Ok, toqué fondo, muero a mis ideas y no me voy a... Hay personas que se mueren con la idea. Hay personas que se mueren con el molde. Hay personas que se mueren con los ideales. Pero creo que es el momento de cambiar de chip. Voy a morir a mí mismo. Voy a entrar a una etapa de sacrificio. Voy a darle apertura a Dios. Voy a dejarme de condenaciones
de el por qué no se hizo así, por qué pasó esto, por qué no pasó esto, por qué perdí esto, por qué se fue, por qué, etcétera, etcétera. Pero ahora voy a entrar a disfrutar ese nuevo estilo de vida. Algo que debemos de considerar y que podemos verlo en Jesucristo, en la vida de nuestro Señor, es de que no fue con un chasquido. El poder creativo del Espíritu Santo hizo que Jesús resucitara de entre los muertos. Pero quiero recomendarte algo. Tu matrimonio, el negocio, las situaciones no van a ser así. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús necesitó 3 días para poder presentarse a sus discípulos. Pudo haberlo hecho al minuto después de su muerte, pero no fue así, porque la palabra nos dice que Él anduvo haciendo algo en esos 3 días. Si no sabes qué es lo que Él anduvo haciendo, te reto a que tú investigues qué anduvo haciendo Jesús durante esos 3 días antes de presentarse a sus discípulos. Necesitó 3 días para presentarse físicamente. Él pudo haberlo hecho al minuto después de su muerte, pero no fue así. También podemos encontrar algo muy interesante, que después del 3er día Él empezó a presentarse y sus discípulos no lo conocían. Algunos no sabían quién era Él. ¿Qué quiere decir? Que cambió su aspecto. Ese es un punto a considerar. No es rápido, cambió su aspecto. Y otra cosa también muy importante, que Él empezó a traspasar puertas. Se aparecía de repente. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él hacía cosas que no hacía cuando estaba en su vida terrenal, antes de morir. Antes de morir, Él estaba sujeto a las leyes del tiempo y del espacio. Y podía Él aparecer y desaparecer como Él quisiera. Hacía milagros. Algunas leyes de la naturaleza fueron quebrantadas para darle apertura a los milagros. Pero hay 3 puntos que debemos de considerar para vivir una nueva vida. En primer lugar, considera que no va a ser con el chasquido de tus dedos. Somos tan desesperados. Yo voy a creer que Cristo resucitó, yo sé que Él va a resucitar mi negocio, yo sé que va a resucitar mi matrimonio, sé que va a resucitar mis estudios, sé que Él va a resucitar muchas áreas de mi vida, sé que va a resucitar mi cuerpo porque ya estoy engordando y Él me lo va a hacer nuevo. Sí, pero recuerda algo, no es así únicamente tronando los dedos. Él necesitó 3 días para hacer su presentación pública a sus discípulos. Debes también de considerar que Él tiene que empezar a trabajar dentro de tu corazón. Es algo muy importante. No es como meter un paquete de palomitas al horno y en 2 minutos va a estar eso ahí. No. Dios va a resucitar cada área de tu vida que hayas perdido y lo va a hacer. Pero tienes que darle la oportunidad a que el tiempo, a que el Espíritu Santo empiece a trabajarlo. Ya lo está haciendo, pero tienes que dejar un poco de tiempo que sazone para que tu fe aumente, para que tu fe sea puesta a trabajar y para que puedas visualizar con tus propios ojos lo que Dios ya resucitó, que ya está resucitando en este preciso momento. Otro punto a considerar es de que su semblante cambió. ¿Qué quiere decir con esto? Que si Jesús, que si Dios ya está resucitando algunas áreas de tu vida, tu cara debe de cambiar. Hay gente que siempre tiene el cejo fruncido y parece que están tomando siempre limón con sal y no se les cambia, no tienen una sonrisa, no sonríen. Tiene que cambiar. La gente tiene que ver en ti una persona diferente, tiene que ver alegría, optimismo, tiene que ver vida, tiene que ver fuerza, energía. La gente tiene que ver eso, tiene que cambiar. Cuando Jesús se presentó a sus discípulos, no lo conocían, no porque Jesús siempre estuviera enojado, sino porque Él fue transportado a un cuerpo glorioso. ¿Qué quiere decir con eso? Que la nueva vida implica esto, que no va a ser con un chasquido, pero que también significa que Dios va a cambiar nuestro rostro. Hay un versículo bíblico donde dice, has cambiado mi lamento en baile, has cambiado mi llanto en gozo. ¿Qué quiere decir? Que Dios va a cambiar nuestro rostro por completo.
Y esa es una evidencia de una vida en resurrección. Y el tercer punto, bien importante también, es que antes hacías cosas, pero ahora vas a hacer nuevas cosas. Estás capacitado y preparado para hacer nuevas cosas, cosas totalmente distintas. Hay un versículo bíblico que dice que somos hechura de Dios para buenas obras. Lo que antes no nos atrevíamos a hacer, hoy lo vamos a hacer. Lo que antes para ti era algo verdaderamente una dificultad, era verdaderamente muy difícil, hoy lo vas a poder hacer con una gran facilidad. ¿Por qué? Porque tu vida ha sido resucitada, preparada, no únicamente para la vida eterna, sino para nuestra estancia en esta tierra. Y eso se lo debemos a que Jesucristo resucitó. No únicamente vamos a gozar la vida eterna, esos nuevos lugares, esas nuevas mansiones, esa nueva vista, ese nuevo cielo. No únicamente vamos a estar allá, pero también podemos disfrutar bajo la resurrección de Jesucristo una nueva vida aquí en la tierra. Démosle gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Démosle gracias al poder del Espíritu Santo que está obrando en nosotros, que todavía no ha culminado, sino hasta que estemos allá en la patria celestial. Pero aquí podemos disfrutar de todos los beneficios de la resurrección de Jesucristo. Recuerda que es como una moneda. Por una parte, Él ha perdonado nuestros pecados, pero por otra parte podemos encontrar resurrección para nuestros cuerpos mortales. No únicamente para la eternidad, sino Dios quiere resucitar todo lo que se ha muerto o lo que está en ruinas y que compete a nuestra vida terrenal. Que Dios te bendiga, disfruta este tiempo, reflexiona la palabra de Dios, reflexiona acerca del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, pero gózate, gózate porque Él resucitó, porque Él está vivo y porque podemos disfrutar de lo que Él ha ganado en la cruz del Calvario y de lo que Él arrebató cuando Él resucitó de entre los muertos, porque es nuestra más grande bendición. Que Dios te bendiga y que estas fiestas sean de gran bendición para ti y para todos los tuyos, y que le encuentres una gran profundidad a esta celebración que se hace mundialmente, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hasta pronto.